buenas noches a todos. Quiero darles la bienvenida a esta super experiencia de Facebook Live para Family Joint. Sé que se están conectando con nosotros papás que pertenecen a padres orgullosos, otras personas que quieren conocer un poco de Family, que hoy están interesadas en el tema de estilos parentales. Entonces, bueno, pues esta es una experiencia bastante linda. Los invito a que participen con sus comentarios. Si tienen dudas, inquietudes, yo se las voy a ir resolviendo a medida que vayamos avanzando y que ustedes vayan participando. Entonces, pues bienvenidos a esta transmisión. Espero que se llenen de emoción. Siempre que arranco una de estas transmisiones les agradezco en nombre de sus hijos. Serán ellos los beneficiados de esta experiencia, entonces este rato que van a dedicar más a pensar en ellos, pues se los agradeceremos profundamente. Gustavo, buenas noches, bienvenido. Poco a poco se van a ir sumando, entonces lo que quisiera es que podamos interactuar en la medida que ustedes tengan inquietudes. Mi nombre es Diana Pardo, yo soy psicóloga, magíster en psicología clínica, llevo muchos años de mi vida trabajando con Family Joint, pero sobre todo enamorada del proyecto de Family Joint. Todos los papás que me conocen y las personas que han podido charlar conmigo saben que esta para mí es una experiencia de vida maravillosa y saben que esta es mi mejor manera de cambiar el mundo. Creo que siempre que hablamos de la siguiente generación, siempre que hablamos de nuestros hijos, en realidad estamos hablando de nuestra oportunidad de tener un futuro distinto. Y todos ustedes papás que se ocupan de preocuparse por ese futuro distinto, creo que están haciendo una tarea maravillosa. Entonces, pues bueno, esta es mi pasión. Les voy a compartir un poco de mi pasión, que es el trabajo con papás y el estudio sobre mejores maneras de criar a nuestros hijos. Así que bienvenidos a este gran sueño que es Family Joint. Quiero empezar contándoles algo que para mí es muy importante antes de entrar directamente al tema de estilos parentales, y es que todos estemos convencidos de que la labor de ser papá es una labor que implica cambios desde adentro. Es una labor principalmente de ser modelos, porque nuestros hijos principalmente aprenden de lo que ven de nosotros. Y ese es el reto más grande y lo más difícil de ser un papá o una mamá, y es asumir el reto de que mi hijo me observe permanentemente. Y cuando mi hijo me observa permanentemente, pues yo tengo... Hola, no sé si me desconecté por un momento. Les estaba contando que el reto más grande en este proceso es el reto de que nuestros hijos nos estén observando permanentemente. Y en esa medida la responsabilidad que tenemos en cuanto a que cada paso que damos, ellos están ahí junto a nosotros observando, y esa responsabilidad es muy grande. Así que quisiera iniciar esta intervención con un cuento muy chiquito que es una de mis pasiones, de un libro de Eduardo Galeano que se llama El gol de su vida fue el gol que no hizo. Porque les quisiera preguntar qué opinan después de oír un poco esta historia. Entonces la historia dice lo siguiente: tarde de clásico en Bogotá, Millonarios contra Santa Fe. Último partido del campeonato, definición final. Toda Bogotá en el estadio. Sí, toda la ciudad entera en el estadio. Salvo los parapolíticos y los ciegos, todos estaban allí. Un estadio conmocionado, alborotado, enloquecido, y el partido 0-0. Casi sobre la última etapa, cuando se jugaban los últimos minutos,
el artillero de Santa Fe, un jugador argentino llamado Omar Lorenzo Devani, cayó en el área y el juez pitó penal. Pero no fue penal, nadie lo había derribado. Devani se había tropezado. Devani se acercó al árbitro para decírselo. Fue un error, fue un error. El árbitro le señaló las tribunas que rugían. No había manera de retroceder. El penal ya había sido pitado. Así que Devani no tenía otra opción y la pelota estaba esperándolo en el punto blanco ante el arquero aterrado. Lo que iba a hacer y por qué lo iba a hacer. Entonces, él supo muy bien lo que iba a hacer y por lo que iba a hacer y eligió su ruina o eligió su gloria tal vez. Devani disparó bien afuera, muy, muy lejos del arco. Y el gol de su vida fue el gol que no hizo. Eduardo Galeano, cuéntenme un poco esto, además de fútbol, ¿qué tendría que ver con su rol como papás? ¿Cómo lo perciben? Así es. Muchas veces tomamos decisiones que, que implican incluso lo que no queremos, que incluso ponen a prueba nuestra propia gloria. Y en esa medida no son cosas tan fáciles de lograr. ¿Cómo se asemejaría esta historia al rol de ser papá? A mí me ha marcado la historia de Eduardo Galeano y lo asocio siempre cuando hablo con papás a una cosa muy particular y es que ser papá implica una tarea que nadie más puede lograr por nosotros y es la tarea de enseñarlos a tener buen corazón, de enseñarlos incluso a tomar decisiones en contra de lo que un estadio entero esperaría que hicieran. Ser un papá es moldear el alma de nuestros hijos en muchos sentidos y por eso les contaba que Family Join tiene el sueño de transformar el mundo en función de lo que hacemos con nuestros hijos. Ustedes tienen en sus manos moldear el corazón de sus pequeños y en esa medida ayudarlos a tomar unas decisiones que a veces no son las que ellos quieren, a veces no son las que nosotros queremos, pero a veces son las decisiones correctas. Y esa creo que todos ustedes como papás sabrán que es de las cosas más difíciles de lograr y es cómo sobreponernos a algunas adversidades que nos implican incluso nuestro propio bienestar. De tal manera que lo siguiente de lo que les quiero hablar es cómo ejercer ese rol de modelos que implica que me observen permanentemente, pero a la misma vez ejercer un modelo que implique ser una figura de autoridad y en la misma medida ejercer un rol que implica ser una figura de amor. Eso creo que va a ser nuestro tema principal, así que los invito también a contarme su experiencia tratando de juntar las tres cosas. Ser una figura de autoridad y lograr que sus hijos obedezcan, ser una figura de afecto y mantener esa rigurosidad de la disciplina con amor y ser un modelo digno de imitar para sus hijos. No les estoy poniendo un reto menor, entonces creo que ahí ustedes tal vez tendrán algunas experiencias al respecto del tema. Lo que nos dice la experiencia en la psicología y en el tema de estilos parentales es que el tipo de padre que yo soy es definitorio de el futuro de mis hijos. Ellos en esa medida van definiendo su futuro en función del rol de autoridad que nosotros ejercemos como papás. Sin embargo, tenemos una particularidad en esta época de padres y es que los padres actuales están en una gran dualidad, ¿no? La dualidad de ejercer disciplina, la dualidad de ser unos padres con el rol bien definido, pero
el otro lado de la moneda, que es un poco la culpabilidad, y es sentir un poco de culpa en función de no querer ser un mal padre, ¿no? En función de tal vez no transgredir a nuestros hijos o tal vez no ser demasiado estricto, que les causemos un sufrimiento mayor, y estamos un poco moviéndonos entre que nos obedezcan y mantener la armonía de algunas cosas y el otro lado que es no causarles daño, no hacerlos sufrir. Creo que algunos de ustedes en algún momento de su vida habrán sentido que es difícil lograr el equilibrio en esas dos cosas. Lo que nos dice el modelo de Family Join es que pues hay diversos tipos de papás y tal vez ustedes, si ya hicieron su diagnóstico en la plataforma, se identificaron con alguno de esos modelos. Es importante que tengan en cuenta, les voy a hablar ahora de ellos, pero es importante que tengan en cuenta que estos modelos no son una camisa de fuerza. ¿Qué quiere decir eso? Yo no soy un tipo de padre X o Y, sino que me comporto de esa manera en diferentes momentos de mi ejercicio como papás. Hay momentos en los que ejerzo un tipo de rasgo particular y otros en el que otro, y a veces tengo un estilo más predominante, pero se van a dar cuenta que uno puede fluctuar entre diversos estilos parentales. Lo que nosotros les invitamos desde Family Join y lo que le puede facilitar las cosas en la crianza de sus hijos es que elijan un modelo la mayor parte del tiempo, aunque pues en otros instantes tengan que pasar por cualquiera de los demás. Entonces hablemos de esos modelos. No sé si ustedes han oído hablar de algún tipo de padre o conocen algún tipo de modelo parental. Sí. Algunos de esos son los famosos padres permisivos. Y los papás permisivos son padres muy afectuosos, son padres cariñosos que expresan sus emociones. Sin embargo, son papás que tienen miedo a poner una regla. Suelen ser papás que piensan que los niños son demasiado pequeños, que siendo niños no tienen todavía o no están listos para ejercer algunas funciones en el hogar, o que quizás por ser niños no deberíamos exigirles tanto. Entonces, de tal manera que los permisivos son papás que suelen sobrepasar el límite del afecto. Sí, Paula, gracias. El modelo autoritativo lo vamos a mencionar ahora más adelante, quizás ese es el que esperaríamos en el que estemos la mayor cantidad de tiempo. El otro, Paola, gracias por participar, es el modelo autoritario. Entonces, el modelo autoritario es el absolutamente opuesto al modelo permisivo. El permisivo es muy afectuoso y cree que los niños no están listos para asumir algunas responsabilidades, entonces exigen muy poquito. El autoritario, por su lado, exige demasiado, suelen ser muy exigentes. Los papás autoritarios no aceptan el error, no permiten que nadie se equivoque, y en esa medida lo que hacen es que logran que sus hijos los perciban como unos papás poco afectuosos. Los padres autoritarios a veces sienten que cuando son afectuosos pueden perder la autoridad o que su autoridad se pone un poco en juego. Entonces ocupan el otro lugar, ¿no? Y en el que se ponen distantes, en el que suelen ser poco cercanos, conciliadores, no charlan, no se acercan, porque sienten que si hacen eso, que si expresan afecto, pueden poner en tela de juicio su autoridad. Como dice Brigitte Milena, hay otro modelo parental que tiene que ver con los padres negligentes o indiferentes. Ese modelo negligente en general les habla de padres ausentes, ¿no? Es decir, se refiere más a los padres que suelen prestar muy escasa o muy poca atención a sus hijos, los dejan a cargo permanentemente de otras personas, no conocen sobre el desarrollo de sus niños o no saben en qué punto del desarrollo están. La mayoría del tiempo suelen ser proveedores. Digamos que hay dos tipos de negligencia. Unos
que efectivamente no suplen las necesidades básicas de sus hijos, efectivamente los niños no tienen cubiertas sus necesidades básicas por parte de los padres, pero otros que solo suplen las necesidades básicas, o sea, están disponibles para la comida, para las cosas materiales que se necesiten, pero no conocen nada sobre sus hijos. Principalmente no se comunican mucho, generalmente están muy ocupados, no tratan o no se esfuerzan por mantener tiempo con sus hijos, y en esa medida digamos que van haciendo cada vez más extraños los vínculos, van haciendo que se rompan los vínculos. Esa característica les ocupa a todos, ¿no? Los permisivos van haciendo que los vínculos se pierdan en función de que el rol de padre como figura de autoridad se desvanece. Los autoritarios van haciendo que el vínculo se pierda en función de que el afecto se desvanece, de que no hay un vínculo de amor, sino que a veces ahí se crea más un vínculo de temor. Y los negligentes pues desvanecen el vínculo en función de que se vuelve inexistente, de que el vínculo está desaparecido por falta de presencia. No podemos encasillar papás, como les decía, pero a veces uno hace un rol más permisivo, otras veces hace un rol más autoritario, otras veces es un poquito negligente, y a veces como que sentimos que fluctuamos entre todos los modelos. No sé si a ustedes les pase, o no sé si han sentido que a veces no saben muy bien qué tipo de modelo están ejerciendo, o si están fluctuando entre permisivos y autoritarios, o entre permisivos y negligentes, o autoritarios y negligentes. Creo que tal vez en algún momento de la vida todos sentimos que no está muy bien definido cuál es el rol que asumimos. El último modelo de autoridad, o digamos el modelo que propende Family Joint, es el que Paula Natalia nos decía, y es el modelo autoritativo. El modelo autoritativo también es llamado el modelo democrático, y tiene una particularidad importantísima, y es que en el modelo autoritativo los papás ejercen un rol de exigencia, son muy exigentes, pero no ponen en riesgo ni las necesidades de los niños ni el vínculo afectivo que los convoca. Es decir, el padre autoritativo tiene muy claro que la norma es necesaria, que es muy importante que los niños reconozcan la autoridad, conozcan el tipo de norma que está establecida y que está operando en el instante, pero no desconocen las necesidades de los niños, ni tampoco tienen miedo a dar afecto porque la norma no está asociada con el amor. Entonces, en esa medida, cuando la norma no se asocia con el amor, sino con un establecimiento de contingencias muy claras en la familia, los padres autoritativos suelen apoyar la independencia de sus hijos, o el propósito final de un padre autoritativo es que sus hijos sean independientes. Este creo que es el tema un poco ingrato a veces, y es que yo les digo a todos los papás que el éxito de ser padre es que nuestros niños se vuelvan cada vez más independientes y necesiten mucho menos de nosotros. En la medida en que los niños van necesitando menos de nosotros, esa es la mejor medida para decir que estamos haciendo bien el trabajo, ¿no? Si tuviéramos unos hijos que dependan de nosotros permanentemente, o que se queden para siempre junto a nosotros en casa, lo que vamos a tener que decir es, pues fracasó un poco el rol, ¿no? Entonces es una paradoja, porque es cuidarlos, es estar cerca de ellos, es propender las mejores condiciones en aras de que ellos cada vez sean más independientes. De esta manera, un padre autoritativo es un papá que va a trabajar firmemente por establecer un vínculo tan saludable que luego podamos conseguir que nuestro hijo sea independiente. Voy a detenerme un segundo para saludar a Diana Carvajal. Hola Diana, buenas noches. A Javier también, me alegra saber que estás ahí conectado, Javier. Estamos hablando un poquito de estilos parentales desde Family Joint. Nos gustaría también que nos cuenten en los comentarios cuál ha sido su experiencia, especialmente cómo les ha ido en esa experiencia personal de tener que asumir un rol de autoridad sin poner en juego el vínculo del afecto, o sin sentir que eso
sin sentir un poco la culpa de que a veces poner reglas o límites me hace o me convierte en una mala mamá o en un mal papá. Porque no nos podemos olvidar de que ejercer el rol de papá o de mamá siempre va a implicar el rol como persona, siempre va a implicar el hecho de que yo estoy ahí permanentemente poniendo todo en juego, todo lo que yo soy, todas mis creencias, incluso ponemos en juego nuestra propia historia de crianza, ¿no? En juego se pone quién soy yo y cómo fui criado. A veces queremos hacerlo igual o mejor que lo que hicieron nuestros padres, o a veces queremos hacerlo totalmente distinto y tenemos metido en la cabeza no querer replicar algunas cosas que nos hicieron a nosotros cuando fuimos hijos también. Así que el rol de papá implica mucho más que estrategias, implica poner todo el corazón ahí en enseñar nuevas conductas. Entonces digamos que eso es una cosa muy importante. En el modelo autoritativo del que les estaba hablando, hay varias cosas que tienen que ponerse en juego. Diana nos pregunta sobre un niño de 4 años de fomentar la independencia sin que se salga de control, y Paula nos pregunta como a qué horas fomentar esa independencia. Entonces creo que les puedo responder a las dos al tiempo. Lo primero es que la independencia se va ganando dependiendo de las etapas del desarrollo, es decir, a partir más o menos de los 3 años, ellos pueden empezar a hacer algunas tareas por su cuenta, y es muy importante que entiendan que, uno, confiamos en que pueden hacer tareas por su cuenta, y dos, que ellos asumen esas tareas como una responsabilidad. Entonces, digamos que hacia los 3 años o 4, cuando empiezan a caminar y el lenguaje está más consolidado, es una buena idea asignarles algunas pequeñas responsabilidades. Poner su ropa sucia en una cesta, por ejemplo, o agradecer al pararse de la mesa, o solicitar cosas de manera adecuada. Esas se vuelven reglas de contingencia clara en la familia. Y la independencia se va consolidando poco a poco. Todos los seres humanos vamos logrando ser más autónomos a medida que vamos consiguiendo nuevas habilidades. Entonces esto es un proceso de mucho tiempo y lo vamos fomentando poquito a poco. Una cosa muy importante que entre los 4 y los 6 años, por ejemplo, puedes fomentar, Dana, es una comunicación fluida con los niños. A esa edad es muy importante que el padre autoritativo fomente una comunicación fluida con sus pequeños. En esto es muy importante que tengan en cuenta que una comunicación fluida es una comunicación en la que las dos partes aportan. Yo he tenido muchos papás que me dicen como me cuesta mucho trabajo comunicarme con mi hijo, tanto pequeñitos, digamos cuando son muy chiquitos, como cuando son adolescentes, porque las respuestas de los niños parecen ser monosilábicas, sí, no, bien, o la respuesta más famosa en los niños que es nada, ¿qué hiciste en el colegio? Nada, bien. Y entonces en esa medida a veces es difícil sentir que tengo retroalimentación y que sé qué está pasando con mi hijo. La primera estrategia para ser un padre autoritativo es mantener un canal de comunicación muy fluido, mantener un canal de comunicación abierto y disponible. Y eso, como les decía desde el principio, implica un trabajo personal. El trabajo personal es, tengo que aprender a hablar con mi hijo, no a interrogar a mi hijo. Y tengo que aprender a contarle cosas a mi hijo. Eso es una tarea muy difícil, pero es una tarea que realmente retribuye, remunera. Yo tuve en un proceso con Family, les voy a contar una anécdota muy chiquita, una mamá que tenía algunas dificultades serias de comunicación con su hija, y hablamos un poco de este tema. Yo le decía, mira, trata de empezar a fomentar la comunicación a partir del ejemplo, como les dije al principio, ser un modelo. Si tú quieres que ella cuente cosas, que te hable sobre cosas, que sea una gran contadora de historias, que en últimas es lo que nos permite saber cómo están, tienes que modelarla tú, tienes que ser tú una contadora de historias. Cuéntale sobre tu vida, aprendan a hablar también de ti, que tu hija sepa
en qué trabajas, cómo te fue, qué tal estuvo tu almuerzo, que ella reciba información también de ti. Y ella empieza esta tarea y empiezan a comunicarse en pequeños pasos al principio, pero sobre todo ella, en vez de interrogar a su hija, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? ¿Qué hiciste? También empieza a contarle cosas de su vida y le empieza a contar cómo le fue en el trabajo y le empieza a contar sobre algunos compañeros de su trabajo. Y un buen día, ella en la conversación le cuenta que almorzó jugo de guayaba. Y su hija reconoce un punto en común y le cuenta que a su almuerzo también hubo jugo de guayaba. Y en ese almuerzo le cuenta como que hubo también jugo de guayaba y que con el jugo de guayaba tuvo una discusión con una compañerita porque se lo regó encima. Y de esa manera esta mamá descubre que la niña tiene algunos problemas en la relación con sus compañeritos en el colegio. Para mí se ha vuelto la historia del jugo de guayaba y así la denominé, pero es quizás la mejor prueba de que paso chiquito sobre paso chiquito y conversaciones que podrían parecer muy simples pueden llevarlos a establecer unos vínculos muy cercanos con sus hijos y a partir de esta conversación sobre un almuerzo cualquiera descubrir historias fantásticas o incluso riesgos que nuestros pequeños pueden estar teniendo y de los cuales no nos enteramos en algunos momentos. Entonces creo que el primer paso, incluso desde que son muy chiquitos, desde que empiezan a consolidar el lenguaje con nosotros, una tarea muy importante es la comunicación bidireccional. Sí, Patricia, cuando hacen los diagnósticos sé que causa un poco de angustia porque este diagnóstico les da un modelo principal. Te felicito porque tu resultado haya sido autoritativa, pero no se angustien porque puede que el resultado sea cualquier otro. El punto no es si es bueno o es malo tener otro modelo de autoridad, el punto siempre es como papá nos toca autoobservarnos todos los días, ver qué estamos haciendo, ver cómo lo estamos haciendo y todos los días tratar de iniciar una nueva aventura porque con los niños todos los días es una aventura nueva, entonces pues qué chévere que ustedes hayan podido hacer sus diagnósticos, pero no se preocupen porque hacer el diagnóstico solo es el primer paso y decir, bueno, si tengo un rasgo particular, eso quiere decir que la mayoría del tiempo tengo ese rasgo, pero que puedo ir avanzando para convertirme cada vez más en un rasgo más autoritativo. Que como les decía, inicialmente está caracterizado por el estilo de comunicación, porque la comunicación fluya y porque la comunicación sea afectuosa. Esa es la diferencia con el padre autoritario. El padre que solo es exigente, sus hijos suelen tenerle un poco de miedo. Y cuando el miedo está interactuando en esa relación, es difícil que se comuniquen o que se cuenten ciertas cosas, porque los niños hacen primero juicios de valor sobre ellos mismos y dicen como tal vez si le cuento que se me regó el jugo, me va a regañar o me va a castigar o vamos a pelear. Entonces evitan contar historias o evitan contar cosas. Entonces digamos que hay una gran diferencia. Y lo mismo pasa con los padres permisivos o negligentes. Los niños tienden a percibir que mi historia no le importa mucho a mi papá o a mi mamá, que ellos no ponen mucho cuidado. A veces les mostramos que sus historias no son importantes porque las invalidamos o simplemente les decimos como eso es una bobada o criticamos un poco lo que ellos hicieron porque como adultos lo vemos de una manera distinta. Hay otro tip muy importante en la comunicación. El primero es que sea bidireccional. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Y el segundo es que la comunicación sea validante. Eso significa que todo lo que los niños nos cuenten debe ser válido y debe tener valor y ser importante en la medida en que es importante para ellos. Nunca contestarles como eso es una bobada o no importa o responderles con un juicio de valor como no debiste haber hecho eso o sí. A veces la primera respuesta es gracias por contarme, cuéntame más, me parece importante lo que estás lo que estás sintiendo. En esa medida los niños se van a sentir más tranquilos de seguir expresando, porque si se encuentran de una con una respuesta que hace un juicio de valor o que los invalida o una respuesta en la cual no estamos realmente comprometidos, sino como, ah bueno, sí, pero que realmente no pareciera que estamos oyendo, eso va a limitar un poco la comunicación.
Dana nos cuenta otra cosa muy importante y es que ella tiene un estilo y el esposo tiene otro. Eso es un clásico, Dana, es decir, creo que todos los que estamos aquí presentes sabemos que el tema de los estilos en pareja es muy importante porque no solamente uno tiene uno y otro tiene otro, sino que en distintos momentos aparecen los estilos contrarios. Entonces puede que en el diagnóstico uno haya salido autoritativo y el otro permisivo, pero también puede ser que en una circunstancia particular el uno actúe como permisivo y el otro actúe como autoritario o de diversas combinaciones. Ese es otro reto gigantesco porque la comunicación de la que les estoy hablando debería empezar a partir de la comunicación en pareja. Probablemente ese sea otro tema del que hablemos en Family. El tema, bueno, es otro de los grandes temas de Family, es el tema de pareja, porque de los vínculos de la pareja se derivarán estos acuerdos con respecto a la crianza de los hijos y con respecto a la estructura de la crianza o a la consistencia de la crianza entre los dos. Tampoco se angustien, puede ser que en algunos momentos tengan diversidad de estilos, pero hay que estar de acuerdo en algunas cosas importantes. A lo siguiente que me quiero referir es que un padre autoritativo, además de tener una comunicación bidireccional y una comunicación validante, también es un padre o también son unos padres que fomentan dos cosas: unas reglas muy claras y sobre todo unas consecuencias por incumplir esas reglas. Es decir, que las reglas en casa autoritativa se deben cumplir. En caso de no, existen unas consecuencias que ya están previamente establecidas. El problema de la mayoría, o por lo menos en mi experiencia, lo que la mayoría de los papás me reporta está en que la regla está clara, por ejemplo, se estructuran unas reglas, pero cuando la regla se incumple, más o menos no sabemos qué hacer. Como que cada uno mira al otro y tratan de decidir si castigamos o no castigamos, o si llamamos la atención o no llamamos la atención, y surge la consecuencia de manera imprevista. Eso no está bien porque los niños, para ser autónomos, deben aprender que cada conducta tiene una consecuencia y deben aprender a preverla o anticiparla. Yo sé que si yo hago esto o dejo de hacer esto, lo que va a pasar es esto, y tomo mis propias decisiones. A veces yo sé que efectivamente si no llevo la ropa a la cesta, lo que va a pasar es que tengo una consecuencia muy clara, y es que mamá o papá van a hacerme recoger la ropa de todos los demás de la casa. De tal manera que yo quisiera entonces no tener que recoger la ropa de todos los de la casa, así que es preferible llevar mi propia ropa a la cesta. Y ellos empiezan a hacer esos análisis de consecuencias. Desde muy chiquitos los seres humanos aprendemos a leer nuestro contexto y a comportarnos dependiendo de lo que pase en ese contexto. En palabras de mi abuelita, las personas aprendemos en qué palo nos trepamos. Lo que ustedes tienen que aprender aquí es que no solamente hay que delimitar unas reglas claras, sino que también hay que delimitar algunas consecuencias por no cumplir esas reglas. Es decir, hay que explicarles desde el principio no solo la regla, sino cuál va a ser la consecuencia. ¿Cuántos de ustedes tienen claras reglas y consecuencias? Mientras tanto, Brigitte me pregunta sobre la evaluación en pareja. No, está bien, porque ustedes pueden hacer un consenso y descubrir el modelo parental que tienen entre los dos, o en general en sus prácticas entre los dos. Entonces no te preocupes, está bien. Dana, las consecuencias deben estar asociadas al tipo de falta, ¿no? Entonces es importante que las consecuencias tengan relación con el tipo de falta y tengan relación con la edad de los niños. Las consecuencias, nunca pueden ser maltratantes, es decir, no pueden implicar el vínculo afectivo, ni pueden implicar ni la dignidad ni la salud de los niños. Por eso consecuencias como el maltrato físico o psicológico pues son una mala idea en general, porque lo que hacemos es justo deteriorar el vínculo. Pero las consecuencias deben estar en función de la falta, siempre, tratando de reparar lo que yo
alteré cuando no cumplí la norma. Por lo que te decía, si yo alteré el orden de mi casa porque dejé mi ropa en la mitad de la sala o porque dejé los zapatos tirados al frente del sofá, lo que debo reparar es el orden de nuevo de la familia. Y eso puede ser entonces ahora recoger los zapatos de todos y llevarlos a sus respectivos lugares. Me implica un poquito de esfuerzo mayor. En algunos casos la consecuencia puede estar asociada, por ejemplo, al retiro atencional. Es como vas a volver a obtener mi atención cuando cumplas con tus responsabilidades, por ejemplo, comunicarte adecuadamente. Claro, según la edad también, Paula, porque dependiendo de cada uno de cada una de las normas, también depende la edad. A medida que van creciendo, puedes ir aumentando la complejidad de las reglas y la complejidad de las consecuencias. Por ejemplo, tengo una experiencia también súper linda con una mamá de un adolescente que peleaban un poco por el tiempo, las horas de llegada a la casa. Ella empezó a pedir pues tiempo para salir, para encontrarse con amigos, pero no respetaba los horarios. Bueno, eso fue un problema importante con un adolescente. Lo que mejor les funcionó, por ejemplo, fue permitirle a ella administrar su tiempo. Entonces, la mamá fijó una hora de llegada y cada 15 minutos de retraso en esa hora de llegada implicaba 15 minutos de adelanto en la hora de llegada en la próxima salida. ¿Qué quiere decir esto? Que si la hora de llegada era la 1 de la tarde, por ejemplo, y ella llegaba a la 1:15, la próxima vez su hora de llegada no iba a ser la 1 de la tarde, sino las 12:45. Y la niña aprendió a administrar muy bien sus propios tiempos de manera que logró optimizar la hora de llegada sabiendo que iba a tener una consecuencia muy clara. Lo importante de la consecuencia es que debe ser entregada siempre, no se negocia. La consecuencia no puede negociarse porque si ustedes como papás negocian la consecuencia, lo que los niños van a entender es que a veces sí y a veces no. Y cuando uno sabe que a veces sí o a veces no, en general se la juega y se la juega porque de pronto no, ¿qué tal que hoy mi papá o mi mamá amanecieron de buen genio y tal vez me recojan la ropa? Entonces no me toca a mí. O a veces, no sé, resulta que en las mañanas mi mamá a veces se le hace tarde o yo estoy más lento para salir al colegio y entonces ese día decidió que ella me cuchareaba el desayuno. Entonces, pues, a veces sí, a veces no. Miren, la consecuencia debe ser tan firme y tan predecible que finalmente luego opera sin necesidad de que uno la imponga. Finalmente ellos mismos luego se autorregulan. Creo que también han tenido experiencias con sus hijos en los que ellos mismos se imponen algunas consecuencias. Entonces se van a dar cuenta que ser firmes en el establecimiento de consecuencias se vuelve una estrategia muy, muy útil en función del modelo de autoridad. Bueno, hay otra cosa muy importante, entonces voy a recopilarles dos cosas. La comunicación, que debe ser bidireccional y validante, el establecimiento de reglas y contingencias. Toda norma debe tener una contingencia, no basta con poner las normas, ¿no? Y lo tercero, y quizás pues con lo último que voy a hablarles sobre este modelo, es que las normas, como les dije al principio, deben aplicar para la mayoría de los miembros de casa. Todos deben tener normas y en esa medida todos nos acogemos a un estilo de comportamiento. Eso implica que un padre autoritativo es un modelo para sus hijos. Es decir, si yo les pido a ellos que no dejen tirados los zapatos en la sala, yo no los dejo tirados como papá. Y entonces a veces uno usa argumentos como, es que yo llego cansada, es que yo llego cansado, es que yo sí los recojo después, o es que yo soy el papá, o es que yo soy la mamá, y entonces yo sí puedo. Cuando hacemos ese tipo de concesiones, cuando nosotros no asumimos algunos roles que modelen, los niños empiezan a hacernos reclamos. Y creo que todos han vivido el reclamo de un niño que es súper duro en términos de por qué yo sí y tú no. O porque yo sí y mi hermanito no. Cosas como esas harán que la autoridad tambalee un poco.
Entonces hay que tratar de que la autoridad siempre se mantenga lo más firme posible, modelando algunas de esas conductas y además haciéndole reflexionar a los niños que yo también lo hago, yo también lo hago, yo lo asumo de la misma manera que tú y además hago más cosas. Por ahora a ti te toca cumplir con estas poquitas. Eso les va a mostrar que las responsabilidades son las que dan el rigor al comportamiento y son las que hacen las diferencias entre padres e hijos, siempre manteniendo un vínculo lo más afectivo posible. Así que para culminar un poco este tema, quiero que se vayan con 3 cosas claras. Trabajarle juiciosamente a la comunicación, charlar con ellos, escucharlos, conocer sus historias, pero contar las nuestras. Es bueno que los niños sepan sobre ustedes, sepan ustedes qué hacen, qué les gusta, qué comen, qué los hace felices, por qué se preocupan. En esa medida fomentarán la comunicación. La segunda, establezcamos reglas claras y se las comunicaremos a ellos dependiendo de su edad y del nivel de responsabilidades que puedan asumir, pero también establezcamos consecuencias de esas reglas. ¿Qué pasa si no cumplo la regla? Eso lo debemos saber desde antes, no poner castigos un poco a la loca, sino que desde antes, además eso les va a quitar un poco el estrés. Cuando uno sabe cuál es la contingencia, pues rápidamente la pone en marcha sin tener que enojarse, sin tener que molestarse, ¿no? Y 3, ser un modelo actitudinal, es decir, yo también asumo algunos comportamientos y yo también le muestro a mi hijo cómo se obedecen algunas reglas o cómo hago parte del sistema de la familia cumpliendo con algunas responsabilidades. Entonces, creo que esa es una cosa, son las 3 cosas más importantes que pueden empezar a probar para asumir el reto de empezar a ser padres autoritativos. Con lo que quiero cerrar nuestra misión de hoy es con una última cosa que creo que vale la pena y es parte de ser papás implica estar conscientes de que ese rol es efímero. No sé si han oído cosas como ha crecido muy rápido, no me di cuenta a qué hora se me creció tanto, me sorprendió con algo que hizo y yo no creí que fuera capaz de hacerlo a su edad. La vida todos los días nos da muestras de que ellos cada vez se vuelven más grandes y cada vez tenemos menos tiempo para disfrutar momentos con ellos. Entonces, los invito a que vean este rol de la paternidad como un momento muy chiquito que vale la pena disfrutar. Se va a pasar muy rápidamente, entonces hay que tratar de atesorar la mayor cantidad de recuerdos porque eso es lo que los va a alimentar luego de satisfacciones. Traten de que cada momentico que tengan con sus chiquitos, el rato de la noche, los ratos en las mañanas, sean momentos de buenos recuerdos. Si los momentos en las mañanas se vuelven solamente una corredera, que hubo rápido el desayuno, te dejó la ruta y no tienen tiempo para conversar o no tienen tiempo para darse un abrazo de buenos días o un hasta luego afectuoso, pueden estar perdiendo minutos muy valiosos. Y al final de la noche o de la tarde, cuando los vuelvan a ver, si se están preocupando demasiado porque hay ropa sucia, porque hay loza sucia, porque no hicieron las tareas, porque toca rápidamente empijamarse, cepíllate, duérmete, y se nos va la vida en instrucciones, nos podemos perder de momentos que pueden ser muy importantes para todos y que pueden determinar los recuerdos que ellos tendrán de ustedes. Recuerden que cada minuto, cada conversación, cada sonrisa va a ser un recuerdo que sus hijos van a atesorar acerca de ustedes. Así que es muy importante estar atento, no ser un papá en piloto automático, ser un papá consciente, con mi cabeza pendiente siempre de que todo lo que hago, las miradas, las sonrisas, las historias, incluso los castigos o los llamados de atención, harán parte de su historia. Entonces tienen que ser absolutamente conscientes, nunca que se les salte el automático. Eso es un reto grande porque ser papá también implica un montón de emociones, pero si somos conscientes va a ser mucho más fácil regularlo. Tal vez más adelante también hablemos un poco de padres conscientes, que es otro estilo importante que vale la pena fomentar, pero por ahora, como cierre del proceso, quisiera decirles también que vale la pena estar lo más atentos posibles.
Em, pues esto en general es lo que les quería contar. Una hora siempre se pasa súper rápido, pero si tienen alguna otra pregunta o si puedo ayudarles a responder alguna otra inquietud, pues me gustaría oírlos, bueno, o leerlos y responderles si tienen inquietudes adicionales. Bueno, Dana, sí, vamos a dejar este video disponible aquí en la página de Family para que ustedes lo puedan volver a ver. Igual también los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales. Nos encuentran como Family Joint en Instagram, en Twitter, y ahí también subimos permanentemente algunas noticias, información general sobre el rol parental, videos sobre este mismo tipo de temas. Entonces hay hartas cositas sobre las cuales informarse, entonces nos pueden poner en sus redes. Este es nuestro primer Facebook Live, pero vamos a tener otros, entonces iremos también todos aprendiendo de esta experiencia de estar cerquita de ustedes y de poder responderles sus inquietudes y compartirles temas que nos apasionan tanto a Family Joint como a ustedes. Entonces creo que poquito a poquito vamos a ir también nosotros aprendiendo y mejorando la experiencia para ustedes. Sí, Irian, en la página ya hay algún contenido interesante y cada semana vamos a ir subiendo contenidos para ustedes para que puedan disfrutar de otros temas y de otros datos interesantes sobre familia y sobre estilos parentales. Gracias, Gustavo, qué chévere saber eso. Eh, Hay mil cosas que hacer como papás, pero a veces las cosas más sencillitas son las que más cambios significan. Un cambio muy pequeñito puede cambiarlo todo definitivamente, entonces empiézalo a probar en casa y nos cuentas nos cuentan sobre su experiencia. Papás charladores hacen hijos charladores y tener hijos charladores nos permite conocerlos mucho mejor, entonces eh, creo que verlos en esa lógica les va a permitir verlos también de otra manera. También los invito pues a que los que todavía no han presentado su diagnóstico en el portal de Padres Orgullosos lo pueden ir haciendo, y si tienen dudas sobre eso nos pueden hacer llegar sus dudas por nuestras redes y en esa medida trataremos también de resolverlas o de sugerirles algunas estrategias particulares. Al correo info@myfamilyjoint.com también se pueden comunicar con nosotros y trataremos pues de resolver otras dudas particulares o darles datos de remisión si es que necesitan otra información más específica. Claro que sí. Bueno, pues entonces les mando un abrazo gigante. Recuerden que cuentan con nosotros, que nuestra pasión es el bienestar de nuestras familias. Nuestro sueño es transformar el mundo a través de ustedes, que son los papás de la siguiente generación, y sobre todo hacer de esta experiencia de la crianza una experiencia satisfactoria y una experiencia de felicidad tanto para papás como para hijos. Entonces, pues nada, les mando un abrazo muy grande, espero volverlos a encontrar pronto. Ya nos conocemos un poco, ustedes también entre ustedes pueden convertirse en una buena red de papás y cuentan con Family Join para todo. Un abrazo muy grande y buena noche para todos.